Hola, buenas tardes, buenos días para todas las personas que se están conectando hoy desde España y desde Latinoamérica. Es para nosotros un placer el iniciar esta conversación hoy que queríamos traer a la mesa. Hablar de sostenibilidad y cadena de suministro es algo que empezamos a ver desde hace algunos años que va tomando mayor relevancia, no solamente con nuestros clientes, sino en el sector. Y nos pareció una buena oportunidad empezar este ciclo después del verano con esta conversación y con invitados de lujos para ver un poco cómo las organizaciones están haciendo esta apuesta real, qué se está percibiendo como una generación de valor en las estrategias que tienen nuestros clientes y las organizaciones en materia de qué hacemos con nuestros proveedores, qué están haciendo las funciones de compras, qué se está haciendo para incorporar esos criterios de sostenibilidad al momento de decidir. Mi nombre es Tatiana García, soy la líder de servicio de sostenibilidad en la cadena de suministro en Antesis Iberia y también me acompañará en este panel Aida Ortiz, que es nuestra compañera experta en EcoVadis. Además, tenemos el lujo de contar con dos empresas excepcionales que hacen parte de dos sectores diferentes, dos regiones distintas y que creemos que traen a la mesa un ejercicio y una visión interesante para conocer desde estas regiones, estos sectores, cómo se está percibiendo hoy ese compromiso con la sostenibilidad, enfocándose o partiendo desde esa cadena de suministro. Nosotros concebimos, y muchos lo saben, que cada orden de compra que se realiza es una declaración de valor. Yo alguna vez escuchaba, y no sé de quién es la frase, que si somos lo que comemos como personas, pues las organizaciones son lo que compran. Entonces, somos lo que estamos comprando y esas decisiones que yo tomo, si al momento de adquirir un bien o un servicio, pues tendrá un impacto directo en esas comunidades. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué estrategia tener? Es lo que queremos escuchar hoy de nuestras invitadas y ver esto también cómo desde la dirección se está asumiendo y se está incorporando en esa gestión del día a día. ¿Qué retos existen y qué retos perciben no solamente para que nuestras funciones de compras estén mejor preparadas, sino también para que nuestros proveedores se sumen a esta iniciativa? Entonces, bueno, el objetivo de nuestro webinar hoy es justamente eso, explorar cómo las empresas lo están haciendo, qué tan fácil es o qué tan complejo es, y a través de ese conocimiento que ellas tienen, esos casos reales, podamos conocerlos. Entonces, Aida, preséntate tú también y para poder dar paso a ellos. Así como lo decía, yo creo que voy a rematar con esta frase en el Foro Económico Mundial de este año en Davos. Una de las conclusiones que compartieron es las cadenas de suministro se encuentran en una encrucijada transformadora. El mundo está cambiando y esa convergencia de requisitos de sostenibilidad e innovación es una premisa. Entonces, ¿cómo generamos valor? ¿Cómo creamos valor? Y esperemos que al finalizar este webinar tengamos más ideas y nos inspiremos de estas personas que estarán con nosotros. Ahí adelante. Hola. Muchas gracias, Tatiana, por la introducción. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy y, evidentemente, muchas gracias a las dos invitadas. Nada, muy brevemente, antes de pasar, y que son ellas el centro, ¿no?, también de esta mesa redonda, quisiera simplemente empezar con una breve reflexión sobre EcoVadis y su papel, digamos, en la construcción de cadenas pues, de suministros más sostenibles. Desde ANCESI, ¿no? Somos, para aquellos que no lo sepáis, somos partners de ANCESI, de EcoVadis desde 2017, y lo que hemos podido comprobar año tras año, ¿no?, es que estas evaluaciones, ¿no?, van mucho más allá de un simple, o lo tenemos que ver como más allá de un simple requisito de cumplimiento, ¿no? En realidad se trata, o lo que se espera, ¿no?, que sea una herramienta, ¿no?, que nos abra las puertas a una gestión responsable de la cadena de nuestra cadena de valor, de nuestra cadena de suministro. ¿Por qué decimos esto? Porque, digamos, lo que tenemos que ver, ¿no?, con estas evaluaciones, hablando de EcoVadis, ¿no?, en particular, o cualquier otro tipo de evaluación que hagamos con nuestros proveedores, es que nos va a permitir, pues, a identificar riesgos y puntos críticos, pero también nos va a ayudar, digamos, a impulsar, ¿no?, va a impulsar a las empresas, ¿no?, para que, digamos, a establecer, ¿no?, objetivos de mejora y también a trabajar, pues, de forma colaborativa con nuestros proveedores. Y así vemos que
lo que estamos viendo, ¿no?, es que las compañías que asumen, digamos, este enfoque, digamos que logran no solo mejores resultados en sus calificaciones, ¿vale?, si hablamos, por ejemplo, de EcoVadis, sino que también los ayuda a fortalecer, ¿no?, su resiliencia, su competitividad y a fin de cuentas, pues también la reputación a largo plazo. Y en definitiva también, ¿no?, pues acabar de decir, ¿no?, que la sostenibilidad en la cadena de suministro no únicamente la tenemos que pensar, como muchas veces sucede, ¿no?, en algo como que se audita, como que es un control, sino lo tenemos que ver también desde el punto de vista de transformación, ¿no?, de transformar la relación con los proveedores en una verdadera, pues también alianza estratégica. Y es precisamente pues el valor, ¿no?, que buscamos poner en práctica hoy, conociendo pues de primera mano cómo estas dos empresas pues gestionan sus retos y qué aprendizajes están extrayendo en el camino. Si os queréis, antes de haceros la primera pregunta, María Roig y María Camila, si os queréis presentar brevemente y decir pues, de dónde venís, la empresa a la que representáis. María Roig, que te veo así primero, es igual. Buenos días, buenas tardes. Soy María, la responsable de sostenibilidad en Virospac. Virospac es una empresa de packaging cosmetic de lujo y fabricamos cuentagotas y frascos para grandes marcas mundiales del sector cosmético y pequeñas marcas. Abarcamos un mercado muy amplio. Estamos ubicados en España, cerca de Barcelona y poco más a contaros. María Camila. Gracias, buenos días o buenas tardes para ustedes allá. Yo soy María Camila López, lidero todos los temas de sostenibilidad en Procafecol. Procafecol es una compañía colombiana que administra la marca Juan Valdez. Somos una marca de café premium colombiano que tiene presencia en 40 países, 20 de ellos con tiendas incluyendo España. Y tenemos una característica muy particular y es que le pertenecemos a la Federación Nacional de Cafeteros, que es el gremio que agrupa las 550.000 familias cafeteras en Colombia. Gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Tatiana, no sé si quieres añadir alguna cosa o ya empezamos con las preguntas. No, yo creo que solamente es añadir que cuando decidimos invitar a estas organizaciones, no fue aleatoriamente, sino que buscábamos empresas o marcas y personas que estuviesen liderando esa transformación en las organizaciones para convertir en verdad era una ventaja competitiva esa gestión de la cadena de suministro. Entonces, son organizaciones que han estado cercanas a la casa, que conocemos un poco qué hacen, cuáles han sido los resultados y por eso pues están aquí hoy compartiendo con nosotros. Así que nada, yo creo que ahora sí le podemos dar paso al panel, que son ellas las protagonistas de esta conversación, y ya vamos viendo un poco cómo podemos ir aprendiendo de ellas. Ahí adelante. Perfecto, pues gracias, Tatiana. A continuación, digamos, damos paso lo hemos dividido las preguntas como en 4 bloques, ¿de acuerdo? Entonces, este primer bloque nos centraríamos, estas preguntas están pues un poco dirigidas a centrarnos en la estrategia, ¿no?, y la gestión de la cadena de suministro. Nos interesa, digamos, reflexionar sobre cómo las empresas, en este caso, pues vosotras dos, Virospac y Juan Valdez, están, digamos, abordando este ámbito desde una perspectiva estratégica, cómo está evolucionando el papel del área de compras y en qué manera pues, estáis integrando la sostenibilidad en estas áreas. Entonces, la primera pregunta va dirigida a ambas, ¿de acuerdo? Algunas preguntas serán para una y otras preguntas serán comunes. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, es, ¿estáis, digamos, percibiendo, ¿no?, una evolución en el rol de compras y en la gestión de la cadena de suministros? Y en caso afirmativo, ¿qué acciones estáis llevando a cabo para, digamos, alinear, ¿no?, esta transformación con los objetivos globales de sostenibilidad sin siempre, como ya sabemos, evidentemente, comprometer, ¿no?, la competitividad ni la rentabilidad del negocio, ¿no? ¿Qué cambios estructurales, qué tendencias estáis observando? Empezamos, si quieres empezamos contigo, María Roig, porque después también tendrás otra pregunta, María Camila, pues... Nosotros en Virospac lo que sí que hemos detectado es una demanda más creciente de sostenibilidad por parte de nuestros clientes y sí que cada vez pues está cambiando un poco los stakeholders, ¿no? Cada vez no solo es el cliente que te pide sostenibilidad, también es formamos parte de un grupo inversor que apuesta por la sostenibilidad.
el mercado del sector cosmético, el consumidor, cada vez pide más cosas en sostenibilidad, entonces sí que cada vez vemos que es muy importante tener una buena conexión entre el proveedor y nosotros mismos como fabricantes de envase, porque se tiene que ir de la mano del que te trae la materia prima para fabricar ese envase que necesitas para vender para ese consumidor, ¿no? Como acciones, para alinear esas acciones, sobre todo es muy importante la concienciación del equipo del que formas parte, por ejemplo, en Virospac. Es muy importante, cuando hablo de equipo, todo el equipo. Desde el departamento de compras al departamento técnico, al departamento productivo, mantenimiento, todo el mundo. Y Virospac tiene unas raíces muy fuertes en sostenibilidad desde sus orígenes por la familia que creó la empresa. Ahora estamos creando un grupo empresarial mucho más grande. Pues la sostenibilidad sigue siendo la base de todo, ¿no? Y lo importante, como os decía, es que toda la empresa lo entienda y a partir de ahí empieza a pedir a proveedor y salen ideas, tanto en mejora ambiental como en mejora social, como en temas de gobernanza y códigos de conducta y poco más a decir. Muchas gracias. María Camila, en vuestro caso, ¿alguna diferencia, similitudes? No, yo creo que coincidimos que definitivamente los consumidores están cada vez, digamos, mucho más informados y conscientes de sus cadenas de suministro, de dónde vienen sus productos. Creo que me encantó esa frase que mencionó Ana María en la introducción, de cómo se vuelve un poder de compra para el consumidor y asimismo yo creo que el rol de las cadenas de abastecimiento ha cambiado mucho. Antes era un tema muy sujeto, digamos, al costo, a, a la calidad y no mucho más que eso. Y para nosotros, en nuestro caso particular, ha sido impresionante cómo la articulación entre la dirección de cadena de abastecimiento y la dirección de sostenibilidad ha hecho que haya unas prácticas y unos programas, y creo que luego lo vamos a profundizar, donde definitivamente hay unos criterios asociados a impacto, a triple impacto, y forma parte ya del día a día de las operaciones y de las, digamos, como de las políticas, procesos, de las prácticas también de contratación para la compañía. Eso sin duda marca un hito, pues solo cuando está realmente incorporado dentro del core del negocio es que es posible que esto tenga un impacto pues en la manera en que se hacen los negocios, tanto hacia atrás con toda nuestra cadena de abastecimiento como hacia adelante también con los productos que comercializamos y el impacto que generan sobre el consumidor y sobre la comunidad. Quería comentar, para nuestros equipos, por ejemplo, cuando hacen la selección de un proveedor, pues se acuerdan de María, ¿no? Se acuerdan de mí y de otros departamentos que impulsamos ahí la sostenibilidad, porque les decimos, oye, antes de comprar, acuérdate, ¿de verdad lo necesitamos como empresa? ¿No? Esa pregunta, ¿de verdad necesitas ese producto, esa máquina, ese tal? Y la siguiente pregunta es, ¿la huella de carbono? Entonces siempre asocian huella de carbono con proximidad y empiezan a buscar proveedores cercanos que ya no sean, que no sea Asia o donde sea, ¿no? A veces pues es muy complicado homologar un proveedor en Europa, quizás no lo hay, ¿no? Y ese es el gran hándicap. Y son los mismos equipos internos de la compañía que te dicen, ostras, he encontrado un proveedor cercano, vamos a reducir la huella. Primero tiene que pasar una homologación por el departamento de calidad, por nuestro departamento productivo, etcétera. No es tan ágil. Pero las iniciativas ya salen de los propios departamentos. La peligrosidad de materias primas que compramos. Nosotros trabajamos con mucha pintura porque metalizamos y pintamos los cuentagotas y la peligrosidad es la base de todo. Antes de aprobar y homologar cualquier pintura, pasa una homologación por el departamento técnico, prevención de riesgos laborales, que no estemos poniendo una pintura que tenga pues, parámetros cancerígenos para nuestros trabajadores, ¿vale? Entonces todo esto es muy importante y para ello tienes que venir de un proveedor que te facilite esa información, que te haya transparencia, que te dé esas fichas de seguridad y que en todo momento te facilite todo lo que necesites para que no estés poniendo un producto en tus líneas de productivas que pueda ejercer alguna lesión a algún compañero en la cadena productiva.
Y ¿qué más? También me empiezan a preguntar mucho de reciclabilidad. Cada vez ¿esto es reciclable, no es reciclable? Sobre todo también trabajamos mucho a raíz de una legislación que ha salido en Europa, en España, el tema de la reducción del embalaje secundario. Es muy difícil reducir el embalaje secundario, porque muchas veces vienen de empresas distribuidoras que no es la empresa principal, sino es el distribuidor, y el distribuidor, pues si le llega unos guantes con una bolsa de plástico y una caja de cartón, pues te dice, es que yo lo he comprado así, yo no le puedo reducir, yo no le puedo sacar la bolsa, te tengo que enviar la bolsa y la caja, aunque tú quieras los guantes y la caja. Pues queda aún mucho, mucho por hacer y son pues los conceptos que les vienen a la cabeza a mis compañeros siempre es la ubicación del proveedor, la peligrosidad de lo que están comprando y sobre todo el embalaje secundario y la reciclabilidad. Es muy importante. Eso está bien porque al final que no siempre venga, ¿no?, del departamento de, si hay departamento de sostenibilidad o de la persona que se dedica a la sostenibilidad, sino el hecho ya que, digo porque, como decía, ¿no?, también María Camila, al final es, ostras, o antiguamente o históricamente era como el coste, la eficiencia, etcétera, etcétera, y ya que el departamento de por sí de compras esté dando iniciativas o haciendo preguntas, eso, o sea, eso es un avance bastante considerable porque al final normalmente es la persona de sostenibilidad, ¿no?, que va detrás del departamento de compras. Y, ahora, María Camila, también en vuestro caso, ya un poco con lo que ya has dicho, ¿no? Es un poco seguir con el mismo hilo, ¿no? Es como... ¿Cuál podría, que ya nos lo has empezado a explicar, ¿no?, pero cuál fue un poco la motivación para gestionar la sostenibilidad en la cadena de suministro y cómo ha ido evolucionando esto en los años? No sé si lleváis muchos años, si ya son iniciativas de hace relativamente poco, que nos expliques un poco las motivaciones. Claro que sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar por decirles que nosotros somos una empresa que tiene la sostenibilidad desde su nacimiento. Les voy a contar una cosa muy breve que me parece que da sentido de por qué, pues para nosotros el impacto ha estado en el centro, y es que cuando nos creó la Federación Nacional de Cafeteros, que es una organización sin ánimo de lucro, en el 2002, nos creó para atender ese último eslabón de la cadena de generación de valor para los productores, que en su mayoría son pequeños y medianos, a través de la comercialización del café. De ahí en adelante, todo lo que ha surtido, digamos, la marca, el camino que ha recorrido, está muy asociado también con el impacto. Cuando empezamos a entender pues que ya nuestra operación, digamos, no era solo un tema de la operación, sino también de la cadena de valor, ya no solo con los caficultores o los productores de café, sino también con los otros tipos de proveedores, digamos que hicimos varias apuestas. La primera fue que en el 2019 incorporamos dentro del centro del modelo de negocio la sostenibilidad y todo el concepto de valor compartido, quedó estipulado en toda la estrategia de compañía. La segunda es que empezamos un proceso de certificación que culminó en el 2021 y somos una empresa B certificada desde ese momento, lo cual para la audiencia que de pronto no está tan familiarizada con la certificación, es una certificación global de buenas prácticas sociales, ambientales y de gobernanza, donde busca la excelencia desde frentes que no solo sean el financiero. Y desde ahí, digamos que se ha construido una hoja de ruta alrededor de la cadena de abastecimiento. En el 2021 hicimos la primera aproximación a la medición de la cadena con un modelo in-house. Hicimos un trabajo in-house para un poco entender cuál era como el momento en el que estaba también el proveedor, como desde la apertura, y nosotros mismos también hicimos pues un trabajo como de entendimiento de nuestra cadena, pero es desde que empezamos a trabajar con Antesis, cuando empezamos a construir un modelo de abastecimiento sostenible, donde pues utilizamos, digamos, una serie de herramientas muy importantes, tanto de la certificación B, el GRI, entre otras, digamos, las Naciones Unidas, los principios rectores, muchas, digamos, como elementos que nos sirvieron para poder consolidar un modelo de abastecimiento que fuera propio del negocio y que también respondiera como a una cadena específica, porque yo creo que no todas las cadenas somos iguales y hay que tener un sentido también como de tailor-made asociado a esto. Y de ahí empieza un proceso donde se hace una primera medición de proveedores el año pasado. Nosotros construimos unas metas también con Antesis 2030 de compañía transversales de sostenibilidad. Una de esas es que para el 2030 el 100% de nuestros proveedores estratégicos, que representan más o menos el 60% de las compras de la compañía, hayan sido medidos y cuenten con unas prácticas mínimas, digamos, de su cadena de abastecimiento. Creo que esto ha sido fundamental porque lo que nos ha habilitado es a generar una conversación
con los proveedores basada en unas metas, basado en, digamos, o en unos estándares, así sean internos, que ya permiten con transparencia generar un proceso de medición, y también de aquí en adelante van a ser un proceso de construcción y mejora continua con los proveedores que han sido priorizados. Quisiera precisar una cosa y con esto cierro mi respuesta. Aida, hay una cosa muy interesante y es cómo nosotros hemos conectado otros procesos, como por ejemplo la medición de huella de carbono, donde hemos identificado unos proveedores, o sea, slash como impactos muy altos, donde, por ejemplo, la cadena de lácteos para nosotros que somos tiendas de café en 20 países, pues son muy relevantes. Y ahí hemos tenido que generar un enfoque diferencial para que algunos proveedores tengan un trabajo mucho más exhaustivo que otros en procesos no solo de medición, sino sobre todo de reducción de impactos de aquí a lo que nos lleve al 2030. Muchas gracias, muy interesante. Y hay una cosa que bueno, muy interesante todo lo que has dicho, y después hay una cosa que me ha apuntado aquí, ¿no? Que has dicho, no todas las cadenas son iguales, me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces, yo qué sé, pues allí cuando trabajamos, ¿no? con las diferentes empresas, a veces hay como una cosa de qué hace este o qué hace el otro. Simplemente muchas veces hay cosas, evidentemente, ¿no? que se pueden replicar, hay cosas que nos pueden inspirar. De hecho, esta sesión es un poco para que nos inspiréis a todas las empresas que están aquí participando, pero siempre teniendo el punto de vista de que tenemos que trabajar lo que es nuestra cadena en este caso, ¿no? Y irnos inspirando. Y en el caso de María, en el caso de Virospac también nos has adelantado cosas también, pero también que nos puedas explicar un poco más específicamente, ¿no? Ya aparte de estas iniciativas que os han ido diciendo, ¿no? Pues desde el departamento de compras, ¿no? Con relación a la huella, etcétera, ¿cómo estáis integrando, o si ya habéis integrado acciones en el departamento de compras y con vuestros proveedores? Nosotros tenemos un proceso de homologación de proveedores en el que se tiene en cuenta el lead time, se tiene en cuenta el coste, la calidad y la sostenibilidad también. Ha aumentado en esa homologación, pues cada vez tiene más peso en esa homologación. Ahora es un 15% frente a todo ello, ¿no? Y la puntuación que obtienen nuestros proveedores en el ámbito de sostenibilidad es a partir de un cuestionario hecho por nosotros, un cuestionario basado mucho en las preguntas que nos formula EcoVadis, que nos formulan clientes, y en esa información que consideramos relevante saber de nuestro proveedor, si está certificado en una ISO, si tiene un plan de igualdad, un poco muy amplio, ¿no? Y si es un cuestionario, pues no tiene que ser complejo, porque hay proveedores pequeños, grandes. El primer ejercicio que hemos hecho es lanzarlo a los proveedores que tenemos un coste superior a unos 20.000 euros anuales, y a partir de aquí hemos ido clasificando los proveedores y ahora estamos pues analizando los resultados de ese cuestionario, que nos permitirá clasificar los proveedores en diferentes categorías. Evidentemente hay proveedores que son multinacionales y hay proveedores que pues son dos personas, y la puntuación que van a obtener pues con una empresa son dos personas, normalmente no están ni certificados ni en EcoVadis ni en ISO porque no tienen recursos, ¿no? Como la amplitud de proveedores es muy amplia, es muy importante clasificarla y a partir de allí pues valorar qué acciones harás para acompañar al proveedor a mejorar en sostenibilidad. Pero lo que es más importante es que la relación con el proveedor sea muy buena, que sea transparencia en todo momento y se tiene que ir de la mano el proveedor. No puedes lanzarle un cuestionario o darle presión para que se saque una certificación. Tienes primero que entender las circunstancias que se encuentra ese proveedor, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, como decías, es como un análisis de riesgos en sostenibilidad de nuestros proveedores y ver hacia qué estrategia vamos tirando. María, justo queríamos preguntarte sobre eso y aprovechando que lo mencionas, vamos a profundizar un poco, porque sabemos que sí, son distintos el tamaño, hay un volumen de facturación diferente, pero si nos pudieses compartir alguna práctica que les haya venido bien y que hayan visto buenos resultados los he logrado involucrar a este tipo de proveedor que en principio le hablábamos en otro idioma o que no entendía por qué era importante esos temas para nosotros, ya hemos logrado llevarlo y que nos acompañe al cumplimiento de los objetivos que tenemos como organización. No sé si tienes alguna acción que se te ocurra o algo así que pueda servir de referencia para las personas que están aquí escuchándonos hoy. Como por ejemplo iniciativas que han salido de propio proveedor, porque saben que trabajamos mucho en la sostenibilidad, pues se implementó este año en una de las zonas industriales, una de las naves industriales,
pues el propio proveedor nos propuso trabajar con productos de limpieza con etiqueta Ecolabel, ecológica, y que fuera granel. Eso de granel nos gustó mucho porque es una reducción de embalaje, menos envases a tirar, ¿no? Si yo compro, pues si normalmente comprábamos cajas con KH7 para sacar el aceite de las máquinas, pues ahora en lugar de eso, pues nos viene el KH7 concentrado, sin agua, y eso hace una reducción de envase y a la vez una reducción de consumo de agua, ¿no? Este es un proyecto que salió, pues un proveedor lo dijo. Otro proveedor con el que estamos empezando a trabajar. Nosotros en el mercado, cuando ponemos los cuentagotas a la venta, hay algunos que los vendemos a granel y otros que van en bandejas de plástico. Pues ha salido a través de ir hablando esa confianza con el proveedor, salió la idea de, oye, nosotros te compramos la bandeja, ponemos nuestros contagotas que llegan a nuestro cliente final, el cliente vacía las bandejas en sus máquinas y esa bandeja, ¿qué pasa? ¿No? Pues esta bandeja, estamos intentando trabajar para que nuestro cliente lo envíe a nuestro proveedor, triture la bandeja y la y pase a ser plástico reciclado. Son iniciativas de estas que solo salen de esa comunicación continua del proveedor y y tener un challenge, y siempre hay proveedores que aportan ideas o preguntando, pues yo creo que la proximidad es muy importante. Esa cercanía con ellos. Me voy a cambiar de empresa para María Camila y un poco hacer zoom a algo que nos parece súper interesante de lo que hace la marca y lo que hace como una empresa, y es, no es fácil trabajar, y tú me decías, las cadenas de suministro o de abastecimiento son diferentes, no es fácil trabajar con todos de la misma manera. ¿Cuál ha sido como esos aspectos diferenciales que crees que le ha venido bien, no solamente a Juan Valdez, sino a los proveedores para trabajar e involucrar en estos temas de sostenibilidad? O sea, ¿qué tipo de desafíos han podido ustedes, digamos que, sobrellevar bien, y qué prácticas han utilizado para poder alcanzar esos retos que se han planteado como organización? Porque sabemos que por el tipo de proveedores no es tan sencillo como alguien que ya esté más tecnificado. Gracias, Tatiana. Sí, nosotros tenemos seguro como también como María mencionaba, hay una diversidad de proveedores muy grande. Entonces hay proveedores muy pequeños, hay proveedores muy grandes. Tenemos como proveedores que son los líderes de los lácteos en Colombia y multinacionales pues, globales que tienen Kerry, por ejemplo, que nos provee mezclas lácteas. O tenemos literal, como decía María, una compañía de 2 personas, de 5, pues microempresa. En Colombia, más o menos entiendo que es como el 80% de la economía se mueve con pequeñas, medianas y micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues para allá se imaginarán cuántas podemos tener en nuestra cadena. Entonces, ahí yo creo que pasan 2 cosas. La primera es un proceso de mucha cercanía y relacionamiento. Esto no es una cosa de imposición, esto no es una cosa, digamos, de que de la noche a la mañana uno pueda ya exigir unos estándares, pues como sacados de la manga, o así vengan, digamos, del estándar que sea oficial. En Colombia no funcionaría así, no sé si en otros lados sería posible, pero aquí no sería una posibilidad trabajar de esa manera, y para nosotros un poco desvirtuaría ese propósito que tenemos como compañía, y también como compañía B, de jalonar también el impacto en el ecosistema. Entonces, lo que nosotros hacemos es un tema muy de pedagogía, muy de construcción, de reuniones, de acompañamiento, de persuasión. Esto ha sido muy interesante porque ha permitido que las compañías, especialmente las pequeñas, vean esto como una oportunidad de oro. Es curioso porque las grandes, como somos, y pues nos miden todo el tiempo tantos estándares y todo, les da un poco de jartera, de aburrimiento, no sé qué palabras usan ustedes, y es como, ay, pero bueno, lo tienen que hacer igual, porque pues yo siempre les digo, ¿cómo no van ustedes a dar el ejemplo? Pero los chicos lo ven es como una gran oportunidad, porque de pronto de otra manera no tendrían cómo medirse, cómo entender. Nosotros también hacemos unos procesos de formación en los que antes también nos apoya con los proveedores. Entonces, esos son procesos que son muy apetecidos y muy agradecidos por parte de pequeños y medianos productores o proveedores. Y yo quiero destacar una acción que nosotros estamos haciendo ahorita. Nosotros en general también para nuestras compras tenemos unos criterios de sostenibilidad. Hay unos hasta un monto específico, simplemente se hacen literalmente desde compras y se tiene en cuenta, digamos, una data
pero no les genera, digamos, un puntaje radicalmente diferencial, solo está como parte, digamos, del registro del proveedor, pero desde unas convocatorias, digamos, de proveedores más grandes, unas consultas para montos mayores, se hace un proceso donde tenemos un 15% dentro de toda la evaluación de los proveedores que tiene que ver con sostenibilidad. Y ese 15% muchas veces inclusive ha marcado un desempate entre proveedores que están a par y ese porcentaje, digamos, el diferencial en sostenibilidad les marca. Y el ejemplo que les quería poner es, nosotros tenemos una meta de llegar a este año en Colombia y en el mundo a 2030 con el 100% de huevos que utilizamos en nuestra operación que sean libres de jaula. Ha sido súper interesante, por ejemplo, el trabajo y el relacionamiento que se ha hecho con los proveedores, donde en algunos casos ellos ya lo tenían porque también son empresas de impacto que tienen sus propios claims, pero hay otros donde los hemos tenido que llevar y ha sido muy chévere la conversación, un poco ahorita que yo escuchaba a María, por eso conecté con eso, de cómo uno va construyendo caminos con cada proveedor son diferentes, con unos es como venga y lo hacemos, y con otros es como enséñeme porque no sé dónde ni siquiera encontrar el proveedor, o en otros es como yo ya lo tenía, o en otros es como yo no puedo llegar a eso, no le voy a llegar a su precio, pero busquemos una alternativa sin huevo, en este caso, por ejemplo. Entonces, creo que hay como caminos muy interesantes que al final lo que permiten es poder cumplir esas metas, pero generando relaciones de confianza donde los proveedores se sienten acompañados y valoran este tipo de ejercicios y no lo sienten como un stopper. Ahora, y con esto cierro, perdón, pero es que me parece relevante, que sí es importante. Hay un momento donde sí les vamos a decir es un no negociable, porque si no, no estaríamos haciendo nada. O sea, hoy es un camino, pero en el 2030 es como, no llegaste, tengo que seleccionar a Es otro. Lo mandatorio, sí, interesante es, exacto, pero eso tiene que ser un camino, pues que va a ser, son 5 años para que ellos ya puedan llegar al 2030 y dicen, bueno, o me subí o me tocó bajarme del bus del mal. Ujú. A mí me parece, o sea, interesante que las dos mencionan la cercanía como un elemento diferenciador o un elemento clave para ese cumplimiento de los objetivos. Y cercanía se entiende distinto en los sectores, se entiende distinto en los tamaños, o sea, hay algunos que no querrán que estén todo el tiempo con ellos, hay otros que tú dices, sí, sí me interesa, pero otros como que, ¿qué me estás diciendo o qué me estás pidiendo? Entonces, esa cercanía y al final ese entendimiento de ese contexto único, que lo hablábamos incluso al inicio, no puede ser que utilicemos la misma estrategia que le funciona a la empresa X, así vendamos lo mismo y tengamos los mismos proveedores, porque nuestros proveedores serán distintos con características y tendremos objetivos diferentes. Y ese entendimiento al final siempre va a ser, o al final no, es el punto inicial de una buena estrategia de acompañamiento a proveedores y de sostenibilización de esa cadena de suministro. Aida, tú. Sí, bueno, yo simplemente aquí acabar de añadir, ¿no? Que me parece muy interesante las dos aportaciones porque al final muchas veces muchos clientes no nos dicen, ostras, es que como que es imposible, ¿no? Llegar a los proveedores, llegar a pues no sé, a que hagan una determinada cosa, que les pidas esto, a que lo tengan, ¿no? Entonces, esta cercanía, que a unos les irá mejor, a otros, pues, a lo mejor, como dice Tatiana, pues no les interesará o les interesará menos, pero para aquellos que seguramente hay muchas empresas que las necesiten, pues me parece un enfoque realmente muy interesante en este sentido para poder, ¿no? Pues mejorar esta sostenibilidad y que nuestra cadena pues cada vez sea más sostenible. Ahora cambiamos un poco el tema. Queríamos hablar, y en este caso sí serán las preguntas únicas y exclusivamente para María Roig, sobre la parte en este caso, de EcoVadis, ¿no? Y por qué queremos hablar o centrarnos en un par de preguntas, ¿no? Ahora, para ver pues, que al final pues, de EcoVadis hay otros referentes, evidentemente, pero bueno, es uno de que al final nos ayuda, ¿no? También a evaluar a nuestros proveedores y bueno, queríamos saber un poco pues, también la opinión de María, ¿no? Y que nos expliques pues, desde tu experiencia, ¿no? Cómo ha influido la evaluación de EcoVadis en la forma que gestionáis vuestra cadena de suministros y qué beneficios pues, concretos habéis observado gracias a estas mejoras, tanto pues, internamente como de vuestros clientes, porque para que aquellos que no lo sepáis, pues EcoVadis, una de las partes, ¿no? que nos evalúan es la parte de compras sostenibles, ¿no? Y al final pues EcoVadis nos está diciendo tenemos que hacer esto y esto y esto y un poco que nos puedas explicar tu experiencia.
Ay, antes de María, perdona, interrumpo, que yo Sí. creo que vale la pena decir y para que se entienda un poco por qué estamos viendo este el tema y es a los clientes que acompañamos solemos encontrar que donde menos bien les va es Ujú. en cadena de suministro. Ah, O sea, es un completo. tema todavía una oportunidad que solamente las empresas como más de punta, más avanzadas están trabajando. Entonces, por eso hemos querido traer este ejercicio de mención y traer un cliente que sabemos que lo ha estado haciendo bien, porque es una tarea pendiente en muchas organizaciones aún. Y el hecho de que estén Exacto, aquí, los que están escuchándonos, es porque sabemos que es un tema que está generando interés pues, en el sector. Ahora sí, María, perdona. exacto. Bueno, Virospac participa en el ranking de EcoVadis desde hace muchos años y bueno, el challenge como toda empresa es llegar al platino, ¿no? Nos hemos quedado casi en la puerta este año de ese platino, estamos manteniendo el gol, estamos muy orgullosos de ello y la verdad es que EcoVadis nos ha servido un poco de guía de crecimiento interno, de mejora en sostenibilidad, porque te propone iniciativas ambientales, como sabéis, de gobernanza y de personal bueno, y otros temas, y te permite ver el grado de madurez de tu compañía. Y a la vez hay un apartado, como decía Aida, de compras. Y ahí el EcoVadis nos guió bastante cómo, bueno, te formula unas preguntas, cómo está formado el departamento de compras, tienes una política de compras, tienes unos KPIs de compras, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que EcoVadis va ligado con la legislación. Entonces es como un reto para Virospac aumentar esa puntuación en EcoVadis, porque a la vez estás mejorando tú como empresa internamente, no es un tema burocrático para cumplimentar ese ranking, sino a la vez estás cumpliendo legislación, porque cada vez la legislación es más exigente en cadena de suministro y lo va a ser más, porque viene para quedarse. Ujú. Y entonces, como decía, EcoVadis nos ha servido como una guía con la que nos hemos utilizado para irnos guiando los diferentes pasos para mejorar nuestra madurez en sostenibilidad y para ir pidiendo cada vez más cosas a nuestros proveedores. Cosas, pero con cabeza. Ujú. Sí, que no se trata tampoco de llenar una lista de chequeo de No. lo tienen, sino de verdad esto, porque a veces, muchas veces las empresas piensan que se resuelve. Hago un cuestionario, se lo envío y los que me responden, vale, ya está, con eso estoy cumpliendo mi gestión de incorporar criterios de sostenibilidad y no se trata de eso. Si le voy a levantar algo, pues si voy a levantar algún tipo de información, que esa información obedezca a un objetivo que yo tengo como organización, más allá de decir lo hice o no lo hice o estoy gestionando, porque el hecho de que tengamos que contactarles, pedirles más información de lo que hemos solido pedir, puede ser una carga para las empresas, sobre todo cuando son más pequeñas. O incluso cuando son muy grandes también lo pueden percibir, es como, eso ya yo lo publico, pues consulta lo que lo tengo publicado en mi reporte. Entonces, encontrar ese sano equilibrio entre qué información Ujú. necesito, qué información requiero, que me genere valor a mí como empresa que está comprando y para qué voy a utilizar esa información. Para nosotros ir cerrando un poco el webinar y respetar también el tiempo de todas las personas, si queríamos preguntarles a las dos como desde vuestra experiencia, conocimiento y el camino también recorrido que ustedes llevan y es, si hubiese algo que pudiéramos establecer como un estándar en el sector en el que operan para cadenas de suministro sostenibles, ¿qué recomendarían? O sea, si ustedes hoy tuvieran esa potestad del superpoder de todas las empresas tienen que hacer esto y esto y esto, o una cosa, ¿cuál creen que tendría que ser eso sí o sí? María. Yo empezaré por la primera y la siguiente se la dejaré a María Camila. Formación. La primera es formación y concienciación de todo tu equipo, desde el que abre la puerta hasta que la cierra a última hora de la noche. Ujú. Que no es fácil. O sea, que no Para es, nada. que no es un curso online de De 10 acuerdo. minutos o de una hora. Ujú. Esto lleva tiempo. De acuerdo, pues por eso hice esa cara, como wow, es bien difícil, porque yo creo que pues parte del principio de conciencia, pero entonces cómo se logra eso con formación y en la formación entonces también tiene que tener como una frecuencia. Yo creo que la medición es fundamental porque entender dónde están es un punto muy, muy importante y ese monitoreo constante de qué está pasando. Y yo creo que sí es muy importante estar también conectado como con la necesidad de la industria. Digamos, para María debe haber como unos temas muy, muy importantes asociados a empaque y a temas también como de sustancias no tóxicas. O sea, eso que nos contaba ahorita me parecía interesantísimo. Yo lo tengo de una manera
digamos, no menos importante también con el empaque del café, por ejemplo, que ha sido de mis mayores retos para lograrlo y también representa uno de mis mayores impactos. Entonces, yo creo que el medir impactos desde la operación propia, y por favor déjame saber, Tatiana, si estoy respondiendo a la pregunta, pero desde la operación Sí, sí. propia, el asegurarse de medir los impactos propios y también empezar a generar como a partir de eso un entendimiento de cuáles son esos factores o esos temas que son críticos en el negocio, entre esa un poco también con los análisis de materialidad de las empresas, es muy útil para saber qué se le mide al otro, porque Ujú, no todos tenemos que medir lo mismo tampoco. Hay unos temas, ujú, digamos, comunes como derechos humanos, hay unos temas comunes como, no sé, prácticas justas, laborales, temas de sistema de gestión ambiental, que son temas mínimos requeridos, pero hay otros que sí van a estar muy asociados al tipo de industria. En nuestro caso, ujú. por ejemplo, un tema de trabajo justo, de temas, por ejemplo, de trazabilidad en la cadena, en nuestro caso con el tema del café, pues es muy importante. Entonces creo que también hay que entender muy bien cuál es la industria y poder como identificar esas componentes, esas dimensiones que así mismo Ujú. puedan, digamos, volverse pues mínimos para medir y para acompañar en el fortalecimiento. No, no, completamente de acuerdo. Creo que las dos han respondido muy bien la pregunta y son dos líneas de trabajo diferentes. O sea, trabajo en concienciación e información en que las personas dentro de la organización lo crean y la segunda es cómo enfoco mis esfuerzos en función de esos impactos. Y para saber cuáles son los impactos, pues tengo que tener métricas, tengo que tener formas de medir qué es lo que realmente importa y que muchas veces la materialidad que nos da esa información. A mí me llama la atención que a lo largo de estos 42 minutos que llevamos conversando, no haya salido, o sea, no haya salido tan evidente, de forma evidente, como reto el que la organización, que los tomadores de decisión crean que esto es importante, que eso no suele pasar mucho en sostenibilidad. Entonces, es como, es que compras ya es un departamento tan relativamente potente dentro de una organización que lo que diga compra se hace, o es que ya hemos avanzado tanto que las organizaciones son conscientes que esto sí tiene algún tipo de retorno en la organización. O sea, ¿cuál creen que es el caso para pues, María Camila o María? ¿Cómo lo ven? Cualquiera de las dos, la que quiera Bueno, ir de primero. listo, entonces aquí me voy de primera. Yo creo que nuestro caso es que ya recorrimos ese camino, no puede ser siempre así. Te escuchaba y me acordaba como de flashbacks, así como del pasado cuando no fue nada fácil, pero hoy es un proceso absolutamente incorporado. De hecho, les comparto que muchas veces ya el director de cadena de abastecimiento, la gerente de compras, son los que hacen estas charlas, no yo. Y a mí me Ujú, parece fascinante porque es que qué delicia que ya no sea uno de sostenibilidad hablando de los temas de sostenibilidad. Yo me siento como una mamá orgullosa. Entonces yo creo que, pero eso es un camino, que no ujú, llegamos aquí de la noche a la mañana. Yo llevo 9 años liderando sostenibilidad en Juan Valdez y he visto con mucho orgullo y con mucho esfuerzo también, con mucho también aprendizaje, todo lo que ha costado llegar acá. Entonces yo creo que es ujú, un camino que cuando se logra para nosotros ya no es una conversación, pero ujú, sé que para llegar aquí hay que construir mucha confianza, mucha pedagogía y también tiene que venir de una decisión top-down, ujú, porque por mucho intento que hagan los equipos, cuando no hay una decisión estratégica de negocio, es muy difícil que esto se pueda priorizar. ujú. Muchas ¿Algún gracias. consejo en ese sentido que pudierais para esas empresas a lo mejor que no están en ese punto? No Sí, sé si claro, yo creo podréis. que yo menciono tres cosas. Una es, hay un tema de cultura que no es un tema, digamos, menor y es cómo todo el tiempo estás generando sensibilización en altos niveles también sobre la sostenibilidad y pues también a medios y bajos. Pero altos es muy importante, como esto se lleva a la junta directiva o el directorio, no sé cómo lo Ujú, llamen ustedes, como a la máximo órgano, digamos, de toma de decisión para poder hacer que estos temas empiecen a salir de la transparencia, que se entiendan primero y que de ahí también se puedan un poco como dar lineamientos. El segundo es el tema de los riesgos. Cuando existen riesgos de compañía que están asociados al riesgo, por ejemplo, de cadenas de abastecimiento y demás, pues eso también ya, si no ujú, fue por, digamos, valor positivo agregado, pues va a ser por control de riesgo y eso también va a ser fundamental. Y el tercero es involucramiento, entonces que las acciones por ejemplo, lo que yo les contaba, hay procesos, los procesos de medición de los proveedores, los procesos de considerar estos criterios y estos atributos en contratación ya están en el procedimiento de compras. No es un tema que esté por fuera
que sea de sostenibilidad. Mm. Cuando ya están en las políticas, en los procedimientos, en toda la documentación y ya se vuelven mandato de esa área, pues ya no tienes tú que estar todos los días tocándole la puerta, que al comienzo me tocó, a los equipos que corresponde para que suceda. Entonces creo Ujú. que esa sería como mis recomendaciones. Muchas gracias, María En Camila. nuestro caso, el procedimiento de compras también incluye cláusulas de sostenibilidad, tener un contrato con cláusulas de sostenibilidad con el proveedor, el código ético, política Ujú. anticorrupción y ese cuestionario en sostenibilidad, ¿no? Es muy importante y ya está procedimentado desde hace tiempo. Y lo más importante, como decías, el top-down. En nuestro Ujú. caso, venimos de una empresa familiar en el que el gen del medio ambiente y la sostenibilidad pues la llevaba la CEO que dirigía la compañía y dejó pues un buen Buena legado, base. Ujú. una buena base, y a partir de ahora pues tenemos una nueva dirección que sigue con esa base. Eso es muy importante, que la nueva dirección sigue creyendo en la sostenibilidad y el fondo inversor que nos ha adquirido potencia la sostenibilidad. Pero la base inicial pues fue esa dirección que creó la compañía. Ujú. Bueno, yo creo que ya ahora sí, para ir finalizando, gracias a María Camila, a María por compartir y estar hoy con nosotros hablando un poco de esas estrategias, de esas recomendaciones, esos insights que al final lo que nos ayudan es aterrizar esto que puede ser tan efímero que muchas organizaciones no saben por dónde empezar o por dónde cogerlo para poder avanzar. Y hoy hemos visto que sí se pueden hacer cosas y que este tipo de acciones, algunas pequeñas, algunas más difíciles de implementar, van a tener beneficio para el negocio, más allá de decir, listo, bueno, si me va mejor en un ranking fenomenal, si obtengo la certificación súper bien, eso no le viene mal a nadie, pero esto se trata también, como lo decían, es cómo mitigo riesgos, cómo me vuelvo más resiliente, cómo genero una competitividad, cómo tengo una forma diferente de relacionarme con esos compradores, con esas organizaciones que son parte de mi organización y que son claves para yo poder vender lo que sea lo que vendo. Entonces, ese reto que hablábamos al inicio del cambio de la mentalidad, de que las personas entiendan que los procesos se ajusten, porque muchas veces es entender, hacer el cambio de chip y simplemente, pues, tengo que pedir una cosa más y con esto puedo priorizar la decisión de compra. Entonces, no necesariamente tienen que ser cosas que sean o impliquen grandes transformaciones dentro de la organización, más allá de ese cambio de mentalidad que sí que sabemos que no es tan fácil, pero ver en el ejemplo concreto de dos organizaciones en dos sectores distintos, dos tamaños diferentes, dos regiones distintas, yo creo que ver que se puede motivar a los que nos están escuchando también para que ellos vean que sus organizaciones algo pueden hacer, algo pueden mejorar y es una forma de multiplicar el impacto. O sea, cuando yo trabajo con mi cadena de suministro, estoy multiplicando el impacto que estoy logrando o minimizando el impacto que estoy generando en caso de que sean impactos negativos. Entonces, de nuestra parte agradecer, creo que ha sido súper interesante conocer estas dos experiencias a fondo y esperamos que las personas que estuvieron aquí escuchándonos se vayan al menos con alguna buena idea o alguna buena práctica para poner en marcha en su organización. Aida, no sé si quieres dejar algo más para el final. María Camila y María, no sé si también si quieren compartir sus últimas reflexiones. Yo simplemente decir, ¿no? Pues como un poco como lo que has comentado, Tatiana, ¿no? Que nos podemos pensar, ¿no? Que es abrumador, pero que hay otras empresas que ya están haciendo muchísimas cosas y simplemente pues pensar que no se pueda, es empezar desde ceros, Poco a en las poco. que estéis en cero, ¿no? Poco a poco y al final pues un Ujú. proceso vivo de aprendizaje y de mejora continua. María Camila. Yo diría a todos aquellos que están empezando a trabajar en la sostenibilidad en su cadena de suministro, que no se cansen, que no dejen de empujar, que es muy complicado, que hay proveedores que no van a querer cambiar porque son así, que hay proveedores que son unos motivados y te van a ayudar, te van a proponer mejoras, pero no dejes de empujar porque si no, no conseguirás alcanzar esa excelencia que aporta la sostenibilidad y aporta mucho valor a ese producto o a ese servicio que estás vendiendo. Es muy difícil involucrar a todos los proveedores, no es una utopía y somos muchas las empresas que intentamos empujar hacia los proveedores y no es un ejercicio, no es fácil, pero no se tiene que perder las ganas de intentarlo. Ujú. Y mi cierre, uniéndome a todo lo que acaban de mencionar, es que
como son tan grandes esos objetivos, hagan objetivos pequeñitos como de corto y de mediano plazo. Entonces, como a veces se ve tan grande comerse la torta completa, empezar como por un pedacito pequeño, identificar como qué implica eso, unas metas de corto plazo cada año, qué van a lograr, y así van acercándose, y cuando miran hacia atrás, como nos está pasando ahora a nosotros, pues uno ya ve pues una estrategia tan sólida que está aquí frente a ustedes compartiéndola, y es un camino. Entonces, esa sería como mi recomendación de cierre, complementando todo lo que han dicho, que me ha parecido súper valioso. Ujú. Vale, genial. Muchísimas gracias a las dos. Estamos leyendo que hay una pregunta que dice: hola, soy Agustina desde Argentina. Escuché sobre la implementación del pasaporte digital de producto en Europa y me intriga saber cómo lo ven integrando en las cadenas de suministro sostenible, no solo como trazabilidad, sino también como herramienta de resiliencia frente a regulaciones y expectativas del consumidor. Creo que dentro de la pregunta también te estás respondiendo un poco. O sea, la norma es, independientemente que están pidiendo, es una forma que invita a las organizaciones a hacer las cosas mejor. Entonces, si tengo esa forma de tener trazabilidad en los productos que estoy comprando, pues tengo información que me permite también tomar decisiones. Entonces, aquí la norma en concreto, la que mencionas, sí que puede suponer una carga adicional para las organizaciones, pero si lo ves como una forma de levantar información, de plantear o de medir esos impactos que María Camila nos mencionaba al inicio y hacer un proceso después de transformación, o sea, pues que no está mal. ¿Implica trabajo al inicio? Claro que sí. eh, pero es cómo tomo esos datos, esta información que me estoy poniendo para diseñar un plan que haga sentido de acompañamiento y de mejora en sostenibilidad en mi cadena de suministro y o en mis proveedores. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que no, o sí, no. Que Vale. no, no he visto Nada, ninguna más. muchísimas gracias a todos entonces. Hasta la próxima. Ya saben dónde encontrarnos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, feliz día. Gracias. Para ustedes.